Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos una gran invitada y un gran tema. Un tema que creo nos compete a todos. Como ustedes verán en su pantalla, lo hemos titulado Spire, 5 claves para el bienestar. Se habla mucho de bienestar, de felicidad. La psicología positiva indiscutiblemente ha causado un impacto fuerte en la visión que la psicología tiene de sí misma y creo yo la visión que deberíamos de tener de nosotros mismos. Pues siempre he hablado, repito, aún sin saberlo, de lo que es psicología positiva, del impacto de nuestras actitudes, de cómo nuestro vocabulario influye, el pensamiento que determina, inclusive el giro que le damos muchas veces a nuestra conducta. Pero hoy tenemos a una verdadera experta a quien agradezco enormemente su presencia, una gran amiga y maestra, la doctora Margarita Tarragona, una de las pioneras de la psicología positiva en nuestro país. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, me encanta que te hagas presente y que nos aportes, ¿no? Primero que todo, gracias y bienvenida. Gracias a ti, Rosita. Para mí es un placer siempre y agradezco tu generosidad y tu hospitalidad porque me has invitado en muchas ocasiones y para mí es algo muy bonito que aprecio muchísimo. Y pensaba, híjole, ya cuando nos empiezan a decir pioneras ya está medio fea la cosa, Rosita. Pero son realidades, ¿no? Pues sí, ni modo. Y como yo soy mucho mayor que tú, yo ahora eso lo aprecio enormemente, porque uno lo ve en retrospectiva y dice, caray, ¿no? A mí, te soy sincera, a veces me sucede, yo oigo a la gente hoy hablar de ciertos temas y digo, eso yo lo mencionaba hace 40 años. Y bueno, ¿qué te parece si retomamos un poquito? Sí. Hemos hablado ya en otras ocasiones, amigos, y lo hemos compartido. La psicología positiva nos ha presentado original, pioneramente por el doctor Seligman, un modelo llamado PERMA, que significaba en cada una de sus siglas, P de Positive Emotions, emociones positivas, E de Engagement, de estar comprometidos con las cosas, R de relaciones, de lo importante que son las relaciones para nuestro bienestar, M de Meaning, sentido de vida, y A de Achievement, que quiere decir logros. Ese modelo ha prevalecido y considero yo que sigue siendo totalmente válido. Pero el doctor Tal Ben-Shahar, que tengo entendido, Margarita, corrígeme si voy mal, que, bueno, tuvo en sus clases en la Universidad de Harvard una solicitud por estar presente insólita. Sí. No cabían los estudiantes. No cabían, efectivamente. ¿Verdad? Porque él habla de la felicidad y tiene mucho que ver con lo que hoy se determina como ciencias de la felicidad, de la cual no es echarte flores, es la realidad. Tú has conducido en México varios programas sobre el tema a nivel académico y lo conoces perfectamente bien. Entonces, tengo entendido que es Tal Ben-Shahar el que propone este modelo Spire, que yo considero complementa en cierto sentido el PERMA o lo amplía de otra forma. Y yo quiero que tú nos hables, porque ahí tenemos en esas letras, lo están viendo ustedes en pantalla, cómo se escribe, S-P-I-R-E, que son siglas. Y yo le pido a Margarita, nuestra invitada, que nos explique en cada una de estas 5 letras esas 5 claves para el bienestar. Gracias, Rosita. Sí, yo pienso que estos modelos sobre la felicidad y el bienestar son como mapas que nos ayudan como a orientarnos, ¿no? Pensando en nuestra propia vida, cómo estamos en diferentes aspectos de la vida, o si uno trabaja como coach o como terapeuta, son áreas de la vida que vale la pena explorar. Y sí, efectivamente, los diferentes modelos son muy parecidos e incluyen muchas cosas muy semejantes. Y por cierto, me da un poco de pena que todos sean como en inglés, por sus siglas en inglés. Sí. En una época yo traté de traducir uno al español, pero luego vi que es un poco como la palabra Kleenex, digamos. Ay, que no sé si se puede decir. Que ya, o sea, como que ya se usa, aunque sea en otro idioma. Sí. En fin, entonces este del que vamos a hablar hoy es un mapa que nos puede servir para estar conscientes de qué aspectos de la vida
son importantes para tener una vida plena, para realmente florecer o estar o ser felices. Este modelo, por sus siglas en inglés SPIRE, propone que para realmente tener una vida plena tenemos que tener cubiertas o desarrolladas en distinta medida, pero algo en cada una de estas áreas de la vida. La S se refiere a lo espiritual. Tal Ben-Shahar define lo espiritual en un sentido muy amplio, no necesariamente como algo religioso, sino con el estar conectados con algo más grande que nosotros mismos. Puede ser con Dios, con la naturaleza, con otras personas, pero el trascender, el que nuestra vida no esté centrada solo en nosotros. Vamos a entrar luego en cada uno de estos temas y sé que tú eres experta en todos ellos prácticamente. La P es del inglés físico, porque se escribe con PH en inglés, que se refiere al bienestar físico. Aunque hablemos de psicología positiva, lo psicológico no es solo lo mental, cómo estamos físicamente influye muchísimo en nuestro bienestar. La I se refiere, es así, coincide con el español, al intelectual. ¿Qué tan estimulada está nuestra mente? Tenemos curiosidad por el mundo. La R también queda bien en español. Eso es nuestras relaciones con los demás. Y la E, nuestras emociones. Entonces, lo que propone este modelo es que para vivir plenamente es importante, como te decía, no necesariamente hay que estar a tope, súper bien en todas las áreas, pero sí cuidar de nuestra vida espiritual, de nuestra condición física, de nuestro intelecto, nuestra mente, nuestras relaciones con los demás y nuestras emociones. Por ejemplo, bueno, no viene mucho al caso, pero me estaba acordando porque están mis hijos, que algunos no viven en México, de visita, y uno se fue hoy al aeropuerto en la mañana. Yo estaba muy triste, y les decía a mis hijos, oye, estoy muy triste, pero voy a tratar de no estar triste. Y luego pensé en las investigaciones que dicen que no hay que reprimir ninguna emoción. Entonces dije, no, pues mejor sí me voy a dar chance de estar triste. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Aquí tenemos 5 pilares. Te voy a decir que, bueno, tú conociéndome como me conoces, Tu sabrás que favorito es... me encanta que hayan ubicado la espiritualidad en primer lugar, porque estoy convencida de que nuestra vida de valores, para mí la espiritualidad la podemos definir como ese conjunto de valores que guían nuestra conducta, por los cuales digo yo, vale la pena no solo vivir, vale la pena morir, ¿no? Uno muere. Hay una historia, Margarita, en este diálogo que estamos teniendo del segundo libro de Macabeos, donde Eleazar, un gran personaje apegado a la palabra de Dios y todo esto, ¿no? Bueno, pues lo toman prisionero y le obligan a romper las leyes del judaísmo. Y bueno, resulta que hay quien le quiere facilitar las cosas y le dice, mira, en vez de que comas cerdo, que te están obligando a hacerlo, como tipo martirio casi, pues vamos a preparar ahí nosotros algo que no va a ser. Y así la gente va a pensar que te lo estás comiendo, pero va a ser de vaca, ¿no? Y entonces él, de 90 años de edad, dice, bueno, lo que pasa es que mi gente va a decir, mira, se sometió a romper la ley, el mandamiento de Dios, para salvarse, físicamente hablando, para que no lo maten, ¿no? Y entonces se negó, dijo, ese no es el ejemplo que yo tengo que dar, tengo que mostrar que los valores, las creencias y mi ley, que es ley de Dios, para él, tiene que ser congruente. Entonces dijo, no lo voy a hacer, y pues obviamente lo mataron, ¿no? Entonces yo creo que todos nosotros, cuando hablamos de espiritualidad, tendríamos que reflexionar en esos valores, ¿no? ¿Qué valores nos rigen? Qué interesante. Me encanta, pero dinos... Cuéntame, perdón, te quería decir, cuéntame más por qué equiparas la espiritualidad con los valores, porque pensaba, por ejemplo, un abogado, a lo mejor el derecho tiene que ver, las leyes tienen que ver con valores, pero a lo mejor no se conectan o la gente no lo vive como algo espiritual. Cuéntanos más
cómo llega, tú No, cómo, ¿por qué defines la espiritualidad? Este programa no es mío. Bueno, pero es que me interesó, como quieras, pero me interesó. Lo voy a sintetizar, tal vez me faltó un adjetivo, un calificativo ¿Qué de es? valores, los valores éticos. Ok, ¿Ok? ok. Que yo estudié ética en Estados Unidos hace muchos años con Rushworth Kidder, que fue que ha sido, ¿no? Uno de los grandes junto con Josephson de la ética. Y en el fondo, Margarita, pues en el mundo hay 5, ¿no? Que son ¿Cuáles son? honestidad, justicia, respeto, responsabilidad y compasión. No hay un solo lugar Wow. del mundo, esto es estadística hecha mundialmente. No hay un solo, hay otros, por ejemplo, inclusive la libertad, fíjate. La libertad para los norteamericanos aparece en primer lugar, pero en la mayoría de los países, sexto lugar, séptimo lugar. Y en los países asiáticos casi ni No es tan aparecen los 10 importante. primeros, ¿no? Qué interesante. Entonces, tal vez omití el adjetivo calificativo de valores éticos, ¿no? Okay. Que son por los cuales ciertamente vale la pena morir. No, para mí no vale la pena morir por una ley, pero sí claro. vale la pena morir por una ley que está basada en esos principios, ¿no? Es diferente. Qué interesante. Pero bueno, voy a dejar de hablar yo. O sea, no, bueno, sí, es un diálogo, Rosita, pero sigamos. Pero explícanos, ahorita nos dijiste algo que me gusta mucho, espiritualidad como estar conectados con algo más grande que nosotros, ¿no? ¿Cómo contempla tal vez Shahar este concepto de espiritualidad? ¿Lo podrías ampliar un poquito más? Sí, pues una de las áreas que estudia la psicología positiva es la importancia de tener una vida con sentido. Y esto me parece muy interesante. Una de las cosas que mencionan distintos autores como Michael Steger, por ejemplo, es que la psicología no puede responder a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Esa pregunta corresponde más bien a la filosofía, ¿no? O a la teología. Pero lo que los psicólogos sí han venido investigando es cómo es tener una vida con sentido. Y se ha visto que las personas que tienen una vida con sentido son más felices, les va mejor en el trabajo, manejan mejor el estrés, tienen menos índices de adicciones, menos riesgo suicida. Como dice este autor, tienen más de lo bueno y menos de lo malo. Claro. Y el sentido de vida, o tener una vida con sentido desde la perspectiva de la psicología, tiene 3 facetas. Una es sentir que nuestra vida es buena y vale la pena. Otra es entender nuestra vida, en el sentido de entender nuestra propia historia, ¿no? Que tener como un sentido de congruencia, que nuestras experiencias las podemos organizar de una manera que a nosotros nos parece que nuestra vida es comprensible. Y el tercer elemento es la trascendencia, esto de hacer algo por los demás, contribuir. Y este asunto de la trascendencia es algo que está presente en muchas líneas de investigación sobre la felicidad, ¿no? Está visto que el dar, por ejemplo, activa las zonas del cerebro que tienen que ver con el gozo, que las personas que son voluntarias, que ofrecen su tiempo, sus habilidades para ayudar a otros, son más felices. Por donde lo veas, las personas que van más allá de sí mismas, que contribuyen, que tienen la oportunidad de aportar, son más felices. Entonces creo que este es uno de los aspectos, que la trascendencia, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental de la felicidad o del bienestar. 3 cosas, a ver si las tomé bien. Ajá. Sentir que nuestra vida vale la pena, Ajá. que nuestra vida es comprensible. Exacto. Y que nuestra vida trasciende al servir. Así Exacto, exactamente, sí. Ok. Esa sería la razón por la cual esa S es importante, es por el trascender, ¿no? Por eso nos lleva al bienestar, ¿no? Bien, si quieres continuamos con la P. Sí, la P, les digo que viene del inglés porque físico en inglés se escribe con P, que es un elemento que algunos psicólogos antes no le daban tanta importancia, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la actividad física es importante pues, para tener una buena masa muscular o hay gente que quiere controlar su peso, o para la salud cardiovascular, pero lo que hasta hace poco no se sabía es lo importante que es el bienestar, la actividad física
para el estado de ánimo, ¿no? O sea, realmente se han visto en distintos estudios que el hacer ejercicio físico, por ejemplo, ejercicio aeróbico 5 días a la semana, tiene un efecto antidepresivo. O sea, ayuda a las personas que están deprimidas a estar menos deprimidas y a las que no están deprimidas, pues a prevenir la depresión. Entonces, es muy importante, no solo para prevenir las enfermedades circulatorias o cosas así, sino que en general el cuidar de nuestro cuerpo, la actividad física, contribuye muchísimo a cómo estamos emocionalmente. ¿Dijiste cuántas veces a la semana? 5. 5 veces. Sí, Hacer sí. ejercicio, caminar, correr, bicicleta, Efectivamente, sí. en fin, ¿no? Los aparatos cardiovasculares propiamente. Exacto. Bueno, y ahora que lo mencionas, eso es importante, pero también se ha visto que en los lugares donde hay más gente centenaria, donde tienen poblaciones más viejas, una de las cosas que sucede en esas comunidades es que la gente se mueve mucho de manera natural. O sea, no solo ir al gimnasio, o sea, no van al gimnasio, o sea, son comunidades más tradicionales que no necesariamente van al gimnasio, pero su estilo de vida implica moverse. Por ejemplo, tener un huerto o caminar mucho por las montañas o vivir ser sociedades que son donde se practica el pastoreo. De diferentes maneras, el moverse no es como una actividad extra, sino que es parte de la vida diaria. Y eso lo podemos incorporar nosotros, que muchos de nosotros vivimos en ciudades, de maneras pequeñas. Por ejemplo, subir por la escalera en vez del elevador, si puedes. O en vez de estacionar cerquitita de la puerta, estacionar lejos de la puerta. Entonces, no es solo hacer ejercicio organizado, que es muy bueno, sino también poner pequeños ratitos de actividad física en nuestra vida diaria. Perdón. Fíjate que yo siempre me he preguntado cuando me ha tocado visitar esas ciudades, algunas de ellas europeas, que están como en el pico de un cerro, de una montaña, ¿no? Como es la ciudad de Asís, ¿no? En Italia, o recuerdo muy bien Dubrovnik, en Nunca he ido. Croacia, que realmente pues es como una pequeña península en la ciudad, y yo cuando tuve la oportunidad de visitarla, pues veía cómo la gente subía escaleras y escaleras y escaleras para llegar a su casa, ni qué hablar de las islas griegas, ¿no? Exacto. Escaleras y escaleras para acá y escaleras para acá y escaleras para el otro lado. Y yo digo, esta gente debe tener buena pierna, ¿no? Pues seguro. Y seguramente buena salud, Sí, 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 sí. ¿verdad? Qué interesante. Qué interesante, qué interesante esto. Entonces, la P de physical, que quiere decir Sí. físico, es que la actividad física afecta nuestro estado de ánimo. Sí. Nos dices que es un gran antidepresivo, de acuerdo a lo que es evidencia ya. Efectivamente, se ha investigado. Y, por Exacto. ejemplo, a mí me pasa a veces en el consultorio, no sé a ti, Rosita, cuando las personas están deprimidas, parte de la depresión es no tener ganas de hacer nada. Así es. Y a veces les sugiero que empiecen a caminar, aunque sea un poquito, aunque sea una vuelta a la manzana, y me dicen, no, no, cuando me sienta mejor emocionalmente, entonces voy a empezar a caminar. Y lo que se ha visto es que es al revés. El caminar primero es lo que va a ayudar a sentirse mejor emocionalmente, ¿no? Perfecto. Entonces, aunque no se tengan ganas, moverse. No, y nos das tips muy sencillos. Eso de no estacionar el coche a la orilla de la puerta, sino un poco más lejos, etcétera. ¿Qué te parece si pasamos a lo intelectual? Sí, lo intelectual también es importante porque cuando pensamos en la felicidad, tendemos a pensar más en las emociones, en cómo nos sentimos. Y obviamente eso es muy importante, pero el tener estimulación para nuestra mente, el aprender, tener curiosidad por explorar cosas nuevas, escuchar. Hoy en día tenemos tanta información. Bueno, sin ir más lejos, tu programa, Rosita, ¿desde hace cuántos años? Tu lema es saber para servir, ¿no? Y realmente es un servicio, aprender cosas. Y hoy en día podemos aprender muchísimo a través de las redes, de los medios de comunicación desde hace tiempo, Sí. pero a lo que me refiero es que pocas veces había estado tan disponible en la punta de nuestros dedos, a nuestro alcance, poder aprender cosas, ¿no? Entonces, mantenernos activos intelectualmente, tener curiosidad por el mundo, aprender, es otro elemento muy importante para la felicidad.
Esa sería la parte intelectual. intelectual. O sea, alimentar la mente, Exacto, podríamos decir, ¿no? exacto. Aprender Leer. cosas nuevas, que también es un gran antídoto para el Alzheimer, como tú bien Sí, sabes. de verdad que sí, de Catarina. verdad. Fíjate que al empezar, te vi ya tan ducha y tan cómoda con todos estos medios electrónicos, me acordé que hace unos años, pues tanto tú como yo, como millones de personas, pues no sabíamos ni cómo empezar, ¿no? Y pensé, Sí, wow, siempre estamos aprendiendo y a veces no nos damos cuenta de todo lo que aprendemos. así. Tanto la psicología como la misma medicina apuntan a la importancia de la interioridad, la meditación. Tristemente hemos perdido la costumbre y tenemos que recuperar la capacidad para poder profundizar en nosotros mismos. Te invito a nuestro retiro en Valle de Bravo, en la Casa del Carmelo Maranatá, los días 1, 2 y 3 del mes de septiembre, con el tema Saber orar y con quién. Un retiro de silencio, pero a la vez eminentemente práctico en su contenido y en sus prácticas orantes, para tener la capacidad auténtica de profundizar en nosotros mismos, autodescubrirnos y establecer una relación verdadera y profunda con el Dios que nos habita. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 para enviar WhatsApp o Telegram a ese mismo número, en donde con todo gusto te estaremos atendiendo. 55 37 32 91 04. La oración, meditación, contemplación deben convertirse en una práctica asidua, no solo para autoconocernos, profundizar en nuestra espiritualidad, sino también para la propia salud del cuerpo y la mente. Te estaremos esperando. Regresamos con nuestra gran invitada, la doctora Margarita Tarragona, que nos está hablando de este modelo de un gran psicólogo muy reconocido de la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, que nos ha dado un modelo, no diría yo diferente, sino completamente complementario a los modelos que la psicología positiva nos ha venido compartiendo. Y bueno, Margarita, este modelo SPIRE es de lo que estamos hablando, pero antes de continuar, me gustaría que nos dieras cómo las personas pueden ponerse en contacto contigo. Seguramente más de alguno de nuestros amigos que nos ve y escucha querrá contactar contigo, tú das Gracias. consulta y bueno, la más recomendada. Ay, muchas gracias. Pues a través de las redes sociales, simplemente si buscan Margarita Tarragona me pueden encontrar, o a través de mi página web, que es www.positivamente.com.mx. Agradezco Bueno, a Lorena, nuestra productora, que está poniendo ahí al pie todas tus redes y cómo contactar gracias, con la doctora Margarita Tarragona. Y mientras muchas Lorena gracias. tiene eso ahí, nos falta la R y la E del Sí, modelo. claro que sí. Entonces hemos hablado de cultivar nuestra espiritualidad, hacer actividad física, eh, estimular nuestro intelecto, y nos faltan la R y la E, que esas coinciden con el español. La E se refiere a las relaciones interpersonales. Tú sabes muy bien, Rosita, que algunos autores dicen que el fast track, la manera más rápida de llegar a la felicidad, bueno, la felicidad no es un lugar al que se llega, pero de experimentar felicidad es teniendo buenas relaciones con otras personas. Eh, la calidad de nuestra conexión, de nuestra interacción con los otros es fundamental para tener una vida plena. Esto es muy importante, lo sabemos de manera intuitiva, desde que somos niños hasta que somos ancianos, nos gusta estar con nuestros amigos, con la gente que queremos, y no hay que olvidarlo, porque creo que a muchos nos pasa que estamos tan ocupados en este mundo de hoy, tenemos tantas cosas que hacer, que posponemos
el dedicarle tiempo a nuestra gente querida, ¿no? Como que no es a propósito, pero los relegamos a un segundo plano, cuando realmente deberían de ser centrales en nuestra vida. Entonces, me gustaría hacer un recordatorio, una invitación de no dejar a la gente que queremos hasta el final de nuestra lista de cosas importantes, ¿no? Una autora que me encanta, que se llama Esther Perel, que es terapeuta de pareja, hace una pregunta que, wow, me impacta, que les dice a las personas, cuando llegas a tu casa en la noche, ¿traes lo mejor de ti o traes los restos que quedaron del día, ¿no? Y a veces tristemente hacemos eso, en vez de tener lo mejor de nosotros para nuestras familias, parejas, amigos, como que nada más les dedicamos los restos que nos Sí. sobran. Y por O último, a veces lo peor, Margarita. también, A veces lo peor, no efectivamente. solamente lo que quedó del día, sino Sí, lo peor de nosotros como que aflora, ¿no? sí, Después de un día de cansancio. así es, sí. Es como pues no sé, la paradoja de la cercanía o de la confianza, ¿no? Que cuando nos sentimos en confianza con alguien, como que bajamos nuestra fachada, y puede ser muy bonito si realmente nos permite ser vulnerables y compartir lo más íntimo de nosotros, pero también tiene este otro lado que, bueno, ya te trato como, este, Así como si no es. fueras tan importante. Y el último elemento, la E, tiene que ver con nuestro bienestar emocional. Eh, Podríamos dedicarle un episodio completo, un programa completo al bienestar emocional, porque pues el estudio de las emociones es uno de los ejes de la psicología. Pero dos aspectos que me vienen a la mente son, uno, la importancia de cultivar las emociones positivas. Todas las emociones son importantes. A muchas personas no les gusta la palabra emociones positivas porque implica como un juicio, ¿no? Como no hay que tener emociones dolorosas y solo hay que tener emociones bonitas. Y no es así. Lo que pasa es que dentro de la psicología se empezó a estudiar el papel de un grupo de emociones que nos gusta experimentar y de las que antes no sabíamos mucho. Históricamente la psicología ha estudiado mucho sobre la depresión, la tristeza, la ansiedad, el miedo, um, pero no se sabía tanto sobre la alegría, la esperanza, el amor, la curiosidad, el orgullo en el buen sentido, lo que Sí, sí. sentimos cuando logramos algo. Y relativamente hace poco se ha empezado a estudiar y se ha encontrado que el experimentar estas emociones agradables contribuye mucho a que aprendamos mejor, a que estemos más abiertos a la información nueva, a nuestra salud, a la calidad de nuestras relaciones. Entonces, un aspecto del bienestar emocional es darle prioridad a estas emociones. Es decir, no solo esperar a ver si hoy me siento contento o a ver si hoy experimento serenidad, sino tratar de buscar las condiciones, las personas, las actividades que hacen más probable que podamos vivir estas emociones. Y por otro lado, algo de lo que se está hablando mucho últimamente es la agilidad emocional. Es decir, no quedarnos atorados en una emoción, sino ser capaces de movernos, ¿no? Que si tenemos un disgusto o una cuestión desagradable, no negarla, vivirla, pero poder seguir adelante y hacer otra cosa, volver a sentir, tener otro tipo de emociones también. Algunos autores que hablan de la agilidad emocional nos, nos dan como una alerta de no tratar de imponer una falsa positividad, no tratar de decirnos todo el tiempo, tengo que estar contento, tengo que estar bien, tengo que sentirme feliz. Eso le llaman una positividad tóxica y dicen que más bien hay que experimentar todas las emociones y poder atravesarlas, ¿no? Como decías hace un momento, todo pasa. Entonces, ser capaces de vivir todas nuestras emociones, aceptarlas todas como parte del ser humanos y al mismo tiempo no quedarnos pegados o atorados en un estado emocional demasiado tiempo. Fíjate, Margarita, que yo soy de las personas que considera, a pesar de que en parte, gran parte de mi trabajo ha sido la enseñanza del pensamiento positivo,
Ujú, de la actitud positiva, no tan importante para la vida, pero soy de las personas que sí, cuando ya hablas de emociones positivas, digo, a ver, espérate, ujú, porque las emociones no son ni positivas ni claro, negativas, son. ¿No? Ujú, son, ¿no? ujú, Yo creo que las emociones son todas mecanismos de supervivencia y todas son así es. necesarias. Entonces, cuando yo estudié psicología positiva contigo, precisamente en la Ibero, y bueno, después de leer la obra de Seligman y de Csikszentmihalyi, a quien tuve el gusto de conocer gracias a ti, y en fin, de tantas personas cercanas, ¿no?, al tema, fíjate que he llegado a sugerir algo. Y yo ¿Qué? te lo propongo a ti, porque sí, tú eres una autoridad en el tema de psicología positiva y tienes contacto con todas esas personas, ¿no? Seligman, Csikszentmihalyi, etcétera, tal vez Shahar. Yo las llamaría emociones edificantes, Ah, qué bonita palabra, qué ¿no? bonita palabra. Porque si te edifica es algo positivo, Ajá. Qué obviamente, interesante, qué pero bonita palabra. le quitamos esa carga de Esa bueno o carga. malo, Sí, sí, ¿no? sí. Ujú. Para mí son emociones edificantes, ¿no?, Mm. las que tenemos que cultivar. Y bueno, yo creo y pregunto, en esta de emociones del modelo Spire Ujú. de Tal Ben Shahar, él está contemplando el mismo abanico, vamos a decir, de emociones que contempla Seligman. Yo creo que sí, que uno de los lemas que enseña mucho Tal Ben Shahar es darnos permiso de ser humanos. Y el ser humano se implica experimentar todas las emociones. Ajá. Entonces, creo que muchos autores coinciden contigo que ese término de emociones positivas en su momento se utilizó como para subrayar que son emociones agradables, que a las personas les gusta sentir, pero que sí ha tenido como costo el tener que aclarar que no es que sean buenas, no es que sean malas. Se refiere como a algunos hablan de una valencia que de manera espontánea las personas les dicen, ¿no? ¿Qué prefieres, sentirte ansioso o sentirte sereno? Pues la gran mayoría nos hace sentirme sereno, ¿no? Claro, Pero me encanta esa palabra edificar. ¿Cómo se te ocurrió edificar, Rosita? pues no lo sé, tal vez por esa, como tú sabes, yo doy talleres de sabiduría emocional Sí, y tengo que aclarar, ¿no?, que las ujú, emociones no son ni buenas ni malas. claro. Entonces siempre subyace en mí, soy de las personas que trata de preguntarse qué me puede preguntar la gente antes de que lo haga, Qué ¿no? bonito, qué bonito. Entonces, yo digo, si voy a hablar de emociones positivas, va a haber alguien que diga, oye, pero Claro, tú estás hablando de que las emociones son neutras, sí, todas, ¿no? Que el miedo te sí, ayuda a sobrevivir, la claro. tristeza te ayuda a sobrevivir, o sea, Ujú, todas son mecanismos de supervivencia sí, y todas mal manejadas, incluyendo ujú, el amor y la alegría, ujú, pueden ser devastadoras para la sí, vida. claro. Entonces dije, bueno, aquí lo que estamos hablando desde la Ujú, psicología es algo que le dé a la persona fuerza, ujú. ¿no? Entonces la Y qué palabra curioso. edificante me pareció adecuada Sí. y ojalá que a través tuyo se lo pensaran, porque yo creo que tanto en inglés como en español queda bastante claro qué significa ese tipo de emoción, ¿no? Qué interesante. Tú que Me recibes, me hiciste pensar en que justamente la teoría de Bárbara Fredrickson, que es la que ha estudiado las emociones positivas, ella desarrolló una teoría que se llama de ampliar y construir, porque lo que ha visto es que el experimentar estas emociones nos ayuda a explorar el mundo y efectivamente a crear cosas, a construir. Y me hiciste pensar que edificar quiere decir justamente construir, ¿no? Un ¿no? edificio. Entonces, creo que es una convergencia muy bonita tu manera de pensar con esta teoría de que las emociones positivas nos permiten construir, ¿no?, Construir, y yo culturas, creo, civilizaciones y nuestra propia vida. estarás de acuerdo con los pacientes, las personas a quienes atiendes, que a veces una persona en tristeza, Uh -huh. casi en un estado de depresión, tiene que casi reedificar la vida, ¿no? Sí, volver a Volverla a construir, efectivamente. construir. Uh -huh. Entonces, son personas que van languideciendo, algo de lo que Sí, hablábamos tú y yo antes de sí. entrar al Pues aire. ojalá escribieras un artículo sobre eso, sobre esa propuesta. Se me hace muy bonita. Se me hace muy Bueno, bonita. escribiré algo y te lo mando a ti. Oye, muy bien, muy bien. Bueno, Margarita, algo más que quisieras añadir ya para cerrar nuestro Pues programa. solamente agradecerte y fíjate que una de las emociones positivas
es la llamada inspiración, que es lo que sentimos cuando vemos algo asombroso o maravilloso. Y realmente, Rosita, no es por echarte flores, yo siento eso por ti, realmente siento que inspiración, porque cuando me doy cuenta que llevas más de 20 años transmitiendo en diferentes medios todos los días, creo que eso es algo increíble, pero increíble. Entonces, pues me quisiera despedir con mi agradecimiento y decirte que realmente eres una fuente de inspiración. Eres muy generosa, Margarita. Ya sabes que por mí, yo te tendría aquí todas las semanas, pero ojalá que sea por lo menos una vez al mes. Sé que eres Muchas una gracias, yo persona feliz, muchas gracias. sumamente ocupada, pero ojalá Gracias, nos regales de tu tiempo, un placer para porque mí. inspiras a muchísimas personas en este camino, queridos amigos, porque estos modelos están ahí para que nosotros podamos utilizarlos y los reflexionemos, ¿no? Y yo quisiera terminar el programa, si tú me lo permites, Margarita, Ajá, de acuerdo a una sugerencia que tú me diste, una ajá. idea de Margarita que yo transmito, y es que reflexionemos sobre el modelo, cómo va nuestra espiritualidad, cómo estamos atendiendo la vida a nivel físico de nuestro cuerpo, cómo está precisamente la intelectualidad. Estamos nutriendo nuestro intelecto, le estamos dando prioridad a las relaciones y estamos sabiendo conducir las emociones o somos esclavos de ellas. Yo creo que el modelo nos invita a una profunda reflexión y tal vez inclusive al terminar el programa algunos nos sentaremos a tomar nota de qué áreas tendríamos que atender mejor. Así Una es. sugerencia de Margarita. Gracias, muchísimas gracias. Pues Margarita, te abrazo con todo cariño y con Igualmente, toda igualmente. gratitud. ¿Y algo más quisieras decir? No, nada, quería aprovechar los medios electrónicos para mandarte mi cariño con un corazoncito de Zoom. Muchas gracias, Gracias a ti. Margarita. ¿Eh? Bueno, Y bueno, hasta eso me pronto, invita a Rosita. mí a pedirles a todos que nos manden sus corazoncitos, que hagamos que la comunidad vaya creciendo cada vez más. Y Qué bueno, bien. por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra gran invitada, la doctora Margarita Tarragona, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.